En un mundo donde los relatos antiguos se entrelazan con la vida actual, la historia del Éxodo resuena con una fuerza inquebrantable. Este relato, que ha sido transmitido de generación en generación, habla de liberación, fe y la búsqueda de la tierra prometida. Pero hoy, vamos a explorar una faceta menos conocida de esta historia épica, la ruta oculta que podría haber tomado el pueblo de Israel. Acompáñame en este viaje espiritual y descubrámonos juntos a través de los laberintos del pasado. Imagina por un momento la escena: miles de israelitas, cansados y desolados, caminan a través del desierto, guiados por Moisés. Han dejado atrás la opresión de Egipto y están en búsqueda de la libertad. Pero, ¿cuál era el camino que realmente tomaron? ¿Fue el más obvio, o había otras rutas, otras posibilidades que fueran mejor escondidas, pero igual de importantes para la narrativa divina? Mientras nos adentramos en estas preguntas, prometo que descubriremos aspectos sorprendentes de la historia que tal vez no conocías. Los relatos de la Biblia nos hablan de un pueblo que sufrió, que perseveró y que finalmente fue recompensado con la promesa de una nueva tierra. Sin embargo, la geografía del relato, los caminos desérticos y los encuentros con otras naciones son elementos que añaden matices profundos a la historia. Uno de los puntos fascinantes es que, según algunos expertos, la ruta que llevó a Israel a la libertad no fue tan sencilla como parece. Hay quienes apoyan la idea de que Moisés guió a su pueblo por una ruta alternativa, una que no solo desafiaba las expectativas, sino que también tenía un propósito divino. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta de por qué, de las múltiples rutas disponibles, el pueblo de Israel avanzó por el desierto más árido y peligroso? El relato bíblico destaca cómo Dios guiaba a los israelitas con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esta imagen poderosa sugiere que el camino elegido no fue una elección al azar. Cada paso, cada giro en el camino tenía un significado profundo y estaba escondido a plena vista. Ahora, imagina la ansia y el desasosiego de aquellos que marchaban. Después de generaciones de esclavitud, la libertad era un concepto nuevo y aterrador. Las dudas eran frecuentes: ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Nos llevará este camino a la tierra prometida? Es en este contexto que podemos comenzar a entender la importancia de la fe. La fe no solo movía montañas, sino que guiaba una caravana interminable a través de un vasto, inhóspito desierto. Los relatos contemporáneos a menudo se centran en el cumplimiento de las promesas de Dios, pero a menudo olvidamos las luchas y la evolución de la fe en esos momentos de incertidumbre. Así que, mientras exploramos la ruta oculta que pudo haber tomado el pueblo de Israel, prometo que vamos a dialogar sobre la fe activa que se necesita para perseguir visiones que parecen inalcanzables. A medida que avanzamos en esta travesía, se abre ante nosotros un mapa de posibilidades, donde cada desvío podría ser una lección, un testimonio de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Uno de los puntos que a menudo se pasan por alto es el significado de las paradas que hicieron durante el camino. Cada lugar donde acamparon, cada manantial donde saciaron su sed, cada montaña que escalaron, se convirtieron en lecciones vivas sobre la providencia de Dios. Las dificultades que enfrentaron en su travesía fueron oportunidades de fortalecer su fe. Cada día en el desierto era una lección. Cada desafío presentado por las circunstancias se convirtió en un testimonio de que la fe tiene formas de manifestarse incluso en los momentos más oscuros. La ruta, aunque árida, les ofrecía la oportunidad de un crecimiento espiritual. ¿No es esto una metáfora de la vida misma? En nuestras propias travesías, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, a menudo olvidamos que cada experiencia, cada dolor, cada incertidumbre puede transformarse en una oportunidad de crecimiento. Así que, ¿cuál era realmente esta ruta oculta?
Examinémosla en base a hipótesis reveladoras que bregan entre los estudiosos de los textos y aquellos que buscan entender el contexto histórico y geográfico. Algunas teorías sugieren que, en lugar de dirigirse directamente hacia el Mar Rojo, Moisés llevó a los israelitas hacia el oeste, hacia la península del Sinaí. Esta elección, lejos de ser una mera confusión geográfica, podría haber sido una manera de cumplir otros propósitos divinos que nunca hubiésemos imaginado. Mientras nos adentramos en esta parte de la historia, quiero que imagines lo que significa caminar hacia lo desconocido. A menudo nos enfrentamos a decisiones donde necesitamos dar un paso adelante sin completamente entender lo que está por venir. Lo que ocurre en la historia del Éxodo es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Te has visto alguna vez en una situación donde el camino por delante estaba lleno de incertidumbres? La decisión de seguir adelante sin tener todas las respuestas demuestra una profunda fe. Es una fuerza que transforma destinos y un viaje que promete revelar lo que está oculto a la vista. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. A lo largo del camino, los israelitas no solo enfrentaron a otras naciones, sino que también se encontraron con su propio desánimo. La narrativa habla de murmullos y quejas, una reacción humana natural frente a la adversidad. Cada vez que se encontraban con un obstáculo, la tentación de volver a Egipto, a la esclavitud, se hacía más fuerte. Pero, se nos recuerda una y otra vez que el camino de Dios es a menudo desafiante, pero siempre conduce a un destino glorioso. A cada paso, Dios proporcionaba lo que necesitaban: agua de la roca, maná del cielo, dirección en la niebla. En este sentido, las rutas ocultas pueden entenderse también como metáforas de la manera en que Dios guía nuestras propias vidas. No siempre vemos el camino claro, ni sabemos a dónde nos llevará cada decisión, pero podemos confiar en que, al caminar en obediencia y fe, Dios está trabajando en nuestro favor. Sin embargo, el pueblo no solo enfrentó adversidades externas, sino también luchas internas. Cada corazón portaba la carga de sus esperanzas y temores. Mientras experimentaban la liberación externa, debían también lidiar con la esclavitud interna de sus propios temores y dudas. Aquí encontramos que la verdadera liberación no es solo sobre la salida física de un lugar, sino también sobre la transformación que Dios realiza en los corazones. La travesía de los israelitas por el desierto se convierte, por lo tanto, en un hermoso reflejo de cómo debemos vivir nuestras propias vidas. Margen de error. En la vivencia de la fe, entendemos que aunque el recorrido pueda ser oscuro, Dios siempre proporciona luz. La fe es un viaje que nos invita a considerar no solo a dónde vamos, sino también que nos transforma en el proceso. A medida que continuamos nuestra búsqueda de esta ruta oculta, es importante recordar que la historia del Éxodo no es solo un evento histórico, es un ejemplo fiel de cómo Dios actúa en la vida de su pueblo. Nos muestra que la libertad es un proceso, que las dificultades son indispensables en nuestro viaje y que cada paso es guiado por un propósito divino más grande que nosotros. Entonces, ¿qué encontramos al final de la travesía? Después de años de vagar por el desierto, el pueblo finalmente llegó a la frontera de la tierra prometida. Pero, paradójicamente, no todos los que comenzaron el viaje llegaron a disfrutar de las promesas. Este elemento final de la historia nos recuerda la importancia de la perseverancia, la obediencia y la fe activa. Desear el destino no es suficiente, debemos caminar hacia él con fe y determinación. Al cerrar este capítulo del cuento antiguo, no olvidemos que cada uno de nosotros enfrenta su propio desierto en la vida moderna. Al final de esa travesía, lo que muchos ansían es encontrar su propia tierra prometida, ese lugar de paz y conexión con Dios. A veces, los caminos difíciles son los que nos llevan más cerca de Él. Así que, en cada paso incierto que tomes,
recuerda que no estás solo. La ruta hacia la libertad, la felicidad y la salvación siempre está a nuestro alcance si decidimos caminar junto a Dios. El viaje del Éxodo nos habla profundamente de la condición humana, del deseo de liberación y del poder transformador de la fe. Espero que al explorar estas rutas ocultas, hayas encontrado no solo información fascinante, sino también inspiración para tu propia vida de fe. La historia no terminó hace milenios, continúa en cada uno de nosotros que decidimos seguir adelante, a pesar de las incertidumbres, con la columna de fe guiándonos cada día.